Bueno, vamos a dar inicio a otro sermón, otra enseñanza del Evangelio de Juan. Estamos en Juan 20. Hoy estaremos viendo del versículo 19 al 31. Vamos a ver, como le he titulado a nuestro mensaje del día de hoy, la segunda manifestación de la resurrección. Juan habla de 3 veces que Cristo se manifestó. Esto no quiere decir que solo lo hizo 3 veces, lo hizo como 7 veces, pero lo que importa para el mensaje de Juan son esas 3 veces, porque es específicamente importante la forma que lo hizo. Entonces vamos a ver aquí la lectura. Voy a tomar lectura Juan 20 del 19 al 23, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, es el mismo domingo, pero por la noche, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Palabra de Dios. A manera de introducción, hermanos, vamos a ver aquí la importancia de esto. ¿Por qué un día de gozo estaba convirtiéndose en un día de tristeza? O como vemos a María Magdalena, de llanto, un llanto, llorando. El día del gozo, el día que el Señor les dijo, es el gozo. Es tan inconcebible como creer que una mujer estuvo llore y llore por parir a su hijo, sufriendo y gritando, y cuando por fin los dolores se terminan, cuando le entregan esa criatura hermosa en sus manos, comienza a llorar y llorar otra vez. No tiene sentido. ¿Y ahora por qué lloras? Aquí tienes al niño en tus manos. Es el momento de gozarse, si no es ir en contra de lo que Dios nos enseñó. Entonces, por eso les traigo aquí una historia, porque para ilustrar yo algo así porque un día de tristeza y gozo para el mundo, de felicidad, se convierte en nosotros el día de gozo. O sea, ¿por qué algo así? ¿Dónde vemos este cuadro ilustrado? Y por eso me gusta ir a la maqueta de las ilustraciones, que son las Escrituras, para encontrar a Cristo donde otros no lo ven. Y voy a ir al libro de Esther. Ese maravilloso libro tiene una historia, y esta historia fue real, pero el mensaje de nosotros, vemos aquí a Asuero, que representado por como si fuera Dios mismo. Vemos aquí a 2 reinas, a Vasti, que es representada a la esposa de Cristo del antiguo pacto, y vemos a Esther como la gentil, la esposa del nuevo pacto. El rey Asuero hace una fiesta, invita a todo su pueblo, como lo vemos en lo que Cristo explica, que un hombre hizo una fiesta, invitó a todos sus amigos, a los convidados a la fiesta, y comenzaron a excusarse, no quisieron venir a la fiesta. Así cuando este rey invita a la reina que representaba al pueblo de Israel, ella se excusa y no va. Entonces el rey se enoja mucho y dice, entonces toman otro acuerdo. Bueno, busquemos otra reina. Y ahí es donde entra la gentil, Esther. Entonces ahí vemos ese cuadro hermoso de la nueva iglesia, la representada. Pero luego vemos otros 2 personajes. Vemos a Amán, ¿verdad? El malvado Amán, representado como un anticristo, que está el enemigo del pueblo de Dios, y vemos a Mardoqueo como si fuera Cristo, el salvador del pueblo, el hombre que ve por su pueblo de esos. Y vemos cómo Amán, empezando en el capítulo 3, comienza a tramar la destrucción del pueblo de Israel, porque Mardoqueo no le rinde culto, porque es un pueblo en contra de sus leyes, en contra de lo que ellos creen, y eso lo hace que los odie. Y vemos que Mardoqueo no se somete a ese régimen, a esas cosas, y lo odia y lo quiere destruir. Y así planea la maldad para el pueblo de Dios. Y yo estoy resumiendo rápido la historia, creo que muchos la conocen, o todos los que somos creyentes la conocemos. Después vemos nosotros cómo este plan malvado llega a su término, tanto que él consigue hacerse rey prácticamente sobre todo el pueblo.
Porque el Dios, en este sentido, por el rey Asuero, le da el poder, le da el anillo y le da todo. ¿Me entiendes? Igual como se le dio a Satanás poder de ser el rey, de ser el que controle todo, por debido al pecado, ¿verdad? Entonces, con eso él planea toda la destrucción del pueblo de Dios. Después vemos nosotros a Mardoqueo, por otro lado, que a pesar de que había hecho los méritos para ganarse la honra del rey, no se le habían reconocido. Y lo vemos ahí humillado, sufriendo, pasando este día. Entonces el hombre se echa unas suertes para ver cómo iba a destruir al pueblo de Dios. Y lo hizo en un mes de enero, en un día del mes de enero, y entonces para ver qué día iban a ser destruidos. Eso lo hizo en el mes de Nisan, que era enero. Y la destrucción vino a hacerse en el mes 12, que era el mes de Adar. El día 13 del mes 12 fue el día más terrible para el pueblo de Dios, porque la orden era que todos fueran aniquilados, todos. Muerte, destrucción completa para todo el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Con eso pasaron todos estos meses angustiosos hasta que se llegó la fecha. Ya vemos nosotros cómo Esther hace este papel hermoso, que encuentra misericordia delante del rey. Y entonces comienza y le dice, mira, somos vendidos a destrucción. Y le hace ver lo que hizo Amán en contra de ellos. Luego vemos cómo este hombre se asusta todo cuando se vio destruido. Inclusive ya tenía una horca preparada para Mardoqueo. En esa horca estaba en un madero donde quería colgarlo como un maldito. Ya estaba preparada. Satanás igual preparó el madero para colgar a Cristo, lo puso en el madero y pensó que iba a ganar ese día. Justo el día que él creyó que tenía todo ganado, el día que fue invitado a la reunión de la reina, donde él creyó que tenía la victoria, ya tenía el decreto para destruir al pueblo, ya tenía el acta que nos era contraria a nosotros, ya tenía todo preparado. Fíjense la ilustración hermosa de toda esta historia. Ahora, en ese pleno día, resulta que ese fue su peor día. Misericordia, la reina encontró misericordia. Asuero le dijo, yo no sabía lo que estaba pasando, y ya ven la historia. Entonces agarra a Mardoqueo. Esa noche que iba a ser colgado, el rey no pudo dormir. Dios le mostró todo lo que Mardoqueo había hecho y dice, ¿qué se le ha hecho a ese hombre? ¿Cómo no se le ha honrado? ¿Qué se tiene que hacer con un hombre así? Y ya se le honró. Cuando viene Amán, a él mismo le dice, mira, ¿cómo haremos con este hombre que hizo tan bien al reino? Dice, hay que ponerlo en un mula, hay que todo el mundo reconozca, porque él pensó que era para sí mismo. Satanás pensó que estaba ganando ese día y estaba perdiendo ese día de la cruz. Entonces, a eso dice, pues eso hay que hacer con Mardoqueo. Y se le puso en alto. Se le dio el anillo que antes se le había dado a Amán a Mardoqueo. Y entonces ya cuando llega el decreto, nos encontramos contra este difícil plan de salvación. Estábamos ante un problema tremendo. ¿Por qué? Por un lado, ahora el rey quería salvar a la amada, a los amados, a los que él ama, al pueblo de Dios. Pero por otro lado tenía un decreto. Y no podía ser violado. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no puede ser violada. ¿Cuál era el decreto? Muerte. Había que pagar. Eran culpables. Entonces dice el rey, por medio de la ley de los medos y de los persas, esto no puede ser abolido. ¿Ven qué hermoso es? ¿Qué es esto? Entonces agarra y dice, pero aquí está el anillo, aquí está el poder. Y entonces este hombre, que es Cristo, encuentra la solución. Y él escribe cartas en la provincia que se defiendan. Y ya ven la historia. Al final de cuentas, para no alargarla mucho, porque es introducción, él termina el pueblo feliz de la vida, de que iban a ser liberados. En el día que parecía que iba a haber luto, encontraron gozo. Y vemos aquí, el texto que les voy a leer es la parte que me interesa. ¿Por qué en un día de tristeza y dolor, Dios lo convierte en un día de gozo y alegría? Esther 9:17. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. El día 13 era el viernes. El sábado, que era el día que para el pueblo lo hicieron día de banquete y alegría. Pero miren para nosotros, que no somos judíos. Dice, versículo 18, Esther 9, versículo 18. Pero los judíos que estaban en Susa, o sea, gentiles, los otros de afuera, se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes
y el 15 del mismo mes reposaron. El 15, el domingo. ¿Me entiendes? Reposaron. ¿Ves esa ilustración? Es un día de gozo, es un día de alegría. El Señor resucitó. Dice, y lo hicieron día de banquete y día de regocijo. ¿Por qué lloras, María Magdalena? ¿Por qué están todos tristes, encerrados, llenos de miedo? Es día de gozo. El Señor resucitó. Dice, por tanto los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanas y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mes a cada año. Para los judíos, como les dije, era el sábado, el sabbat. Para nosotros es el quinto. Ya es el quinto porque el Señor resucita al tercer día. Dice, como día en que los judíos tuvieron paz. Cristo se va a presentar en medio de ellos, paz a vosotros. Que tuvieron paz de sus enemigos. Y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a sus vecinos y dádivas a los pobres. Hermanos, hoy es el día domingo y es una tristeza que Satanás nos lo esté robando. Y la gente, y veo hermanos que dicen, gracias a Dios por el internet, porque podemos ver sermones. No, eso no es correcto. Satanás nos está pegando duro. Si la iglesia se deja de reunir, tenemos un problema. Tenemos un problema. Mira el texto de apoyo. Cuando digo el texto de apoyo es en qué texto me apoyo para traer este mensaje. Que hoy es un día de gozo, no de tristeza. El Señor resucitó. Juan 16:20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis mientras el mundo se goza. Crucifícalo. Y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Eso es lo que no habían entendido ni María Magdalena, ni Juan, ni Pedro, ni ninguno. El día del Señor es el día de gozo. Con esto de introducción, para ponernos bien, entramos. Jesús se manifiesta a los discípulos del 19 al 23, 2 encabezados, y Jesús se manifiesta a Tomás del 24 al 31. Comenzamos. Jesús se manifiesta a los discípulos, Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas por miedo, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, y bien claro, por miedo, porque hoy oigo algunos que dicen, ¿por qué estarían las puertas cerradas? No lo sabemos. Digo yo, ay Dios mío, no lo sabes, y el texto dice que por miedo, por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y esto en medio es importante, hermano. Mateo, como le dije, Mateo 18:20. Estando, dice, porque donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y Apocalipsis 1, versículo 13, dice bien clarito, dice, el que anda en medio de los candeleros de oro. Y luego en el último versículo de Apocalipsis dice bien clarito que Cristo es el que está en los candeleros de oro y que los candeleros son las iglesias. Las iglesias, eso es Jesús el que está en medio. Por eso dice, yo sé tus obras, sé todo lo que haces, conozco de ti todo. Es que Cristo está en medio de la iglesia, siempre. Y por eso aquí se presenta en medio. Y luego les dice, paz a vosotros. Lo que es la paz de Cristo. Esta paz no es cualquier paz, no es un saludo nada más cordial. Es que lo que hizo posible, hermanos, que este pueblo se reconciliara con Dios, es la paz de Cristo. El pueblo estaba enemistado, éramos enemigos de Dios debido al pecado. Pero Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Es la única manera de que Dios pueda decir paz a vosotros. Porque ya murió Cristo, ya nos entregó su justicia perfecta y Él muere por nuestros pecados y se hizo justicia. Por eso ahora viene nuestro bendito Dios y dice, paz a nosotros. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa paz es debido a la obra que Él hizo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, que esa era la condición de todos nosotros, igual que los hombres que estaban crucificados con Él, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esta es la manera, por su muerte. Dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es momento de gozo, paz a vosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No se te olvide por qué podemos tener paz. Por la muerte de Cristo sustitutoria en la cruz. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lucas nos cuenta cuál era el estado de ánimo de sus discípulos antes de ver a Jesús resucitado. El primer propósito de la resurrección debía ser gozo, como Jesús lo había dicho. Gozo, este extraño gozo que el mundo no conoce hasta que Jesús plenamente se manifieste. Así que vemos aquí que ellos, antes de que Cristo les mostrara y estuviera ahí, ellos estaban tristes. Mira cómo lo pone Lucas. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban en estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados, o sea, no estaban regocijados todavía, y atemorizados. Esa era la situación de ellos. Espantados, atemorizados, adoloridos, tristes, llorando. Pensaban que veían un espíritu. Ni porque estaba ahí, todavía no pasaba nada. Ni pensaban que era un espíritu. Pero Él les dijo, nuestro Padre amoroso, ¿por qué estáis turbados? Vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Esto es malvado. Esto no es de parte de Dios. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, tócame. Dice, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Bendito Dios. Imagínate qué clase de prueba de la resurrección. Un hombre va a resucitar con su cuerpo, un cuerpo glorificado, a un cuerpo que ya no lo detienen las paderes. Lejos de estar especulando cómo se paró enfrente ahí, porque dice vino, cómo entró, cómo rompió. No, a mí no me interesa cómo entró, sé que está allí y no abrió las puertas. Eso es lo que puede hacer un cuerpo glorificado. Hace lo que Él quiere y ya, no está limitado a nada. Versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. ¡Qué amor tan grande el de nuestro bendito Salvador! Se condesciende a que entiendan lo que es el mensaje de resurrección. En vez de regañarlos, porque dicen unos que siempre les habló con amor, no, también lo hicieron enojar. Y a ver lo que le dijo a los que iban camino en Maús, insensatos y tardos de corazón, para entender todo lo que las Escrituras han dicho de mí. ¿No era necesario que Cristo muriera y padeciera todo esto y resucitara al tercer día? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por los salmos, por todas las Escrituras, les declaraba lo que Él decía. O sea, no entendían esto. Primero, tristeza y el mundo gozo. Después gozo y nosotros a nosotros. Y el mundo tinieblas, tristeza. Juan 16:19. Jesús conoció que querían matarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Jesús hablándole de lo que iba a ocurrir, hablándole de ese día, de su muerte y su resurrección. Versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, me gusta esta ilustración, la mujer, les dice Cristo, fíjate hasta dónde llega el Señor. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora,
pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Por eso le digo, no tiene sentido lo que lo están haciendo. María, ¿por qué está llore y llore? Quiero a mi muerte, quiero a mi muertito. Y vemos a los discípulos bien tristes, o sea, no tiene sentido. Es como le dije que a la madre le entreguen el hijo y ella siga llorando. Pues ya no te duele nada. Y aquí tienes al niño, ¿por qué lloras? También vosotros ahora tenéis tristeza, eso se entiende. Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo ese día. Y la única manera es lo que vamos a ver ahorita, por el bendito Espíritu que sopla dentro de nosotros. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo daré. Este es el día del gozo, para que tú puedas pedir con confianza al Padre, para que Dios sea tu Dios. Es el día de la resurrección. Cristo le dice, ese día puedes pedir lo que quieras. Ese es el día del Señor. Solamente cuando tú entiendas la manifestación de Cristo resucitado. Es el sello, es la garantía, es la firma de que su muerte fue aceptada, que su ofrenda fue aceptada en el cielo. Y eso garantiza que la ofrenda de Cristo fue suficiente para pagar nuestro pecado. Eso es la resurrección. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. Este nuevo saludo de paz está relacionado con la gran comisión. Para poder evangelizar tendremos primero ser bendecidos con el regalo de la paz de Cristo, o reconciliación entre paréntesis. Él es nuestra paz. Él restaura las relaciones rotas con Dios, como lo dice 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta es la palabra, esta es la que nos reconcilió a nosotros. Y es la que tenemos que predicar a la gente. Reconcíliate con Dios. Esta es la palabra de la reconciliación. Cristo nos equipa con lo necesario para la obra de la salvación. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Para que vean lo importante que era que Jesús muriera y resucitara. Ahora vendrá el Espíritu Santo y van a hacer cosas grandes. Van a hacer cosas grandes. Ya vieron, y Jesús les dice este texto y muchas otras cosas. Vemos, por ejemplo, cuando se salva a María, cuando Jesús, María, no se llama la samaritana. Cuando Jesús le predica el evangelio a la mujer samaritana, ella cree, luego se va al pueblo a Samaria y vienen muchos. Y era una multitud y que Jesucristo les predica el evangelio. Y ellos creen, pero Jesucristo les dice algo a los apóstoles. Dicen, miren, la mies es mucha, dice, pero son muy pocos los segadores que le rueguen a Dios para que dé pastores. Entonces Jesús les dice algo, dice, mira, aquí el refrán se va a cumplir. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. ¿Por qué? Porque a pesar de que muchos samaritanos creyeron ese día, después vemos que toda esa gente se apartaba de Jesús. No soportaba las palabras de cómanse mi sangre, cómanse mi cuerpo y bébanse mi sangre, o cosas como esas. No las soportaban, se iban. Jesucristo les dice a los apóstoles, no se van ustedes, ya no había ninguno. Así que quiere decir que hasta que llegara el Espíritu Santo, estas personas que habían creído iban a creer realmente, o sea, nacer de nuevo. Un verdadero creyente es el que nace de nuevo en el Espíritu Santo. Y por eso les dice, mayores cosas harán. Porque yo voy al Padre y voy a hacer lo que van a ver ahorita. Soplar el Espíritu Santo. Aquí la explicación doctrinal por qué Jesús de forma especial se manifiesta a sus 12 apóstoles. Ya que ellos no transmiten nos transmiten las doctrinas de Jesús. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, hablando de Israel, el pueblo antiguo de Dios y del nuevo pacto, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cómo pone a los profetas, que eran el pueblo, los que guiaban a la par de los apóstoles, o al revés, a los apóstoles a la par de los profetas? Porque vemos los dos pueblos.
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta es la base de la salvación, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Y me gusta aquí, estos son los textos, versículo 21, Efesios 2, 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí vemos a los apóstoles como cimientos, como bases de nuestra doctrina, basados en la doctrina que salió de la boca del manantial de las doctrinas que es Cristo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid del Espíritu Santo. Desgraciadamente, hermanos, para la interpretación de este texto me llevé algunas desilusiones, principalmente porque la doctrina de nuestros hermanos, les digo yo porque son hermanos, los presbiterianos se mina mucho, ellos le dan mucha importancia al libro de los Hechos. Es más, interpretan la Biblia con el libro de los Hechos. Es más, lo ponen a la par de la doctrina cuando es un libro histórico y se confunden mucho. Entonces dicen que aquí el pueblo no recibió el Espíritu Santo. Esos apóstoles no lo recibieron. Recibieron la promesa del Espíritu Santo. Que porque el Espíritu Santo lo reciben en Pentecostés. O sea, el libro de Hechos va por encima de todo. Yo no estoy negando que ahí se manifestó el Espíritu Santo. Y dicen que solamente se recibió una sola vez y para siempre. El Espíritu Santo se lo recibió en diferentes etapas. Vemos que si se recibió en Pentecostés, ¿por qué no lo recibió allí Cornelio? Vemos a Cornelio que Pablo le predica el evangelio y ve descender como lenguas que se posan en ellos cuando aún no terminaba sus palabras. ¿Y qué dice Pedro? Igualito que nosotros recibieron el Espíritu Santo. O sea, lo recibieron más personas de la misma manera. Aquí vemos nosotros cómo el Espíritu Santo se va recibiendo en diferentes formas. Entonces, aquí no estaba Tomás. Después también lo recibió Tomás. Y después el día de Pentecostés, que estaban los 500 que habla la doctrina. Y luego a más de 500. Había muchos más hermanos después. Así que vemos aquí lo prometido. Juan 7:37. Vamos a ver cuándo se recibe el Espíritu Santo. Si es realmente el día de Pentecostés. Porque vemos nosotros que esta promesa aquí se cumple. Aquí se cumple. Esta promesa se le hizo Cristo a los discípulos. A los apóstoles con concreto. A los apóstoles, y aquí se cumple. Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué, Dios? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora la pregunta: ¿cuándo Jesús glorifica al Padre? Cuando le dice Jesús: ya lo he glorificado con la obediencia que tuve cumpliendo la ley, pero aún lo glorificaré. Dice: llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, el día de su muerte. En la cruz Jesucristo glorifica al Padre como nunca. Es el día de la glorificación, en la cruz. Con su muerte en la cruz es la máxima glorificación del Hijo al Padre. Entonces ahora Dios había aceptado su ofrenda de su muerte en la resurrección. Al resucitar se sella y se prueba que Dios aceptó la oferta y Cristo fue glorificado con su muerte. Entonces ya podía dar el Espíritu Santo, ya había venido de esta manera. Y está bien claro. Dice: más el Consolador, versículo 26, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí es donde van a entender. Por eso no entienden, a pesar de que me les paro. Tenía que venir el Espíritu Santo que sopló dentro de ellos para que les recuerde la doctrina, para que les enseñe. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Aquí está hablando Cristo, anunciándoles esta paz desde Juan 14. Dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Que ya eso ya quedó claro. ¿Cuándo vino? Cuando Jesús fue glorificado en la cruz. Otra prueba, Juan 14:16. Vemos aquí, estamos probando cuándo recibieron el Espíritu Santo. La promesa de Cristo. La promesa que Dios hizo al Padre, Dios el Padre hizo a Dios el Hijo. Y la promesa que Dios el Hijo nos hace a nosotros. Juan 14:16. Y yo rogaría al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre.
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Versículo 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Todavía no lo había enviado, lo enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Así es como van a entender verdaderamente el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo. Y luego dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Esta paz no es como el mundo la da. La paz que nos deja y la paz que nos da es la reconciliación que hizo con Dios. Nos reconcilió. Terminó las relaciones rotas, nos volvió en un estado de amor y comunión con el Padre. Por eso podemos pedir como lo que queramos y decir, Abba Padre. Tenemos comunión con Dios. Juan 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Les habla tantito antes de su muerte. Os expulsarán de las sinagogas y aún lo que les va a venir después de su muerte. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hablándoles del futuro, de lo que iban a padecer los apóstoles. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Esa es la tristeza de que el Señor se iba. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. La muerte y la resurrección de Cristo, su muerte expiatoria de Cristo, es lo que hizo posible que nosotros recibamos el Espíritu Santo como el nuevo nacimiento. Este es el Espíritu que salva. Esta es la única manera de ser salvos. Javier explicaba que en el sermón, bien claro, diciendo que la salvación es por la fe sola, pero no la fe en un vacío, sino la fe en la obra de Cristo. Y luego vemos otras cosas como el bautismo, como lo que hacemos como iglesia, el bautismo y la comunión, la cena del Señor. Y les decía que esos eran pruebas, esos eran algunas señales de que somos creyentes. Pero eso son también obras producto del arrepentimiento. Una persona solo es salva por la fe cuando creyó y se arrepintió. Ahora, ¿por qué una persona se puede arrepentir? Solamente cuando el Espíritu Santo more dentro de ello. Él te convencerá de pecado y te vas a poder arrepentir. Él te va a convencer de juicio, de la obra de Cristo, de su muerte, de su resurrección en la cruz. Él te va de justicia, y Él te va a convencer de juicio, de que el Satanás ha sido ya destruido. Y esto es una obra del Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo hará solamente el Espíritu Santo. Por eso era tan importante esta obra. Versículo 23. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviera, les son retenidos. ¿Cuáles son las llaves del reino que abren o cierran el reino de los cielos? ¿Qué perdonan los pecados o no los perdonan? De eso está hablando aquí. Y también se ha soltado mucha especulación. La misma Iglesia Católica piensa que los curas tienen la potestad de perdonar pecados debido a este texto. Pero eso no es así. Así que, ¿qué realmente es esto? Vamos a ver cómo lo hago yo. Para yo basarme en una doctrina, en una verdad, tenemos que ver si solamente Pedro tiene las llaves que abren y cierran. Como dicen a ti, Pedro, te daré las llaves. Lo que tú abras y lo que tú cierres, eso quedará. ¿Solamente es Pedro así? ¿Qué son esas llaves? ¿Quién las tiene? Vamos a ver desde Isaías 22:20. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Eso estás hablando después de la deportación a Babilonia. Lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte. Y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Aquí vemos a quién. Vemos a Eliakim con esa llave, la llave de David.
Él podía tener eso. ¿Por qué? Porque era un hombre que Dios había puesto a su servicio. Y luego vemos esa misma llave acá en Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, hablando de Pedro, y sobre esta roca, que es Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, las mismas que tenía él aquí. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok, vamos a ver si aquí se quedó la llave. Mateo 18, 17. Y si no lo hieres a ellos, dilo a la iglesia, hablando de la corrección de la disciplina de la iglesia. Si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hiere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo, hablando de la iglesia, de haciendo disciplina. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia también tiene las llaves. Ahora, ¿cuáles son esas llaves? Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un pueblo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí vemos bien clarito que los apóstoles se les dieron esas llaves. Ellos son los que nos imparten a nosotros esa autoridad, que no es otra cosa que el evangelio de Cristo. Es el poder del evangelio. Por eso en Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, es el evangelio de Dios. Yo lo voy a explicar mejor cuando les hable en una de las aplicaciones de la iglesia, pero esto es el evangelio de Dios. El evangelio es el que abre y nadie cierra, pero el que rechaza el evangelio cierra y nunca más se abre. Es el evangelio de Dios y lo tiene la iglesia ahora, lo tiene la iglesia. Vamos a continuar. Jesús se manifiesta a Tomás, versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, aquí están sus demandas. Una, si no viere en sus manos la señal de los clavos. Una, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Dos, y metiere mi mano en su costado. Tres, no creeré. Cuatro demandas tenía Tomás. ¿Quién era Tomás? Solamente aquí en mismo el Evangelio de Juan nos habla, en Juan 11:16, cuando dice Tomás, en el contexto le llegan a Jesús la información de que estaba enfermo Lázaro, y Jesús les dijo que tenían que regresar a Judea, y le dice, Señor, te acaban de querer matar allá. No, eso es un suicidio, no vamos a ir. Se opusieron rotundamente, pero Jesús le dijo, aquí en Juan 11:16, que iban a ir. Entonces fíjate, lo que ya cuando vio que no lo convencieron, la exclamación de Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Tomás es en griego gemelo, y Dídimo es en arameo gemelo. Las dos quieren decir gemelo. Dijo a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, ya que no lo hicimos entender, nos va a suicidar tanto él como nosotros. Vamos con él pues para que muramos con él. No lo hizo en el buen sentido de que hoy yo estoy dispuesto a dar la vida por él. No, sino que como no quiere entender, pues vámonos con él para que muramos con él. Y en Juan 14:3 tiene otra aparición Tomás. Dice, si me fuere, dice Cristo, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y aquí entra Tomás. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Digo, aquí nos sirvió lo terco y lo tardado para entender de Tomás, porque imagínate lo que Cristo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Qué sermón tan hermoso sacamos de eso, ¿verdad? Es un yo soy de Cristo, importantísimo, me parece que es el sexto de los 7 yo soy. Cada uno de esos fue un sermón. Esta es la oveja perdida que faltaba traer al redil de las 99. Ya nomás faltaba Tomás. Versículo 26.
8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora Jesús no quiere decir que se manifestó hace 8 días y pasó el lunes, el martes con ellos. No, ya Jesús no estaba así con ellos. Aquí vemos que por 8 días no vieron a nadie. Hasta los 8 días, otra vez el domingo, otra vez día de gozo, Jesús se manifiesta otra vez a sus discípulos. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas otra vez, se puso otra vez en medio y les dijo, paz a vosotros, otra vez paz a vosotros. ¿Ves la importancia? ¿Ves? Jesús se hace presente el domingo, el día del Señor, en medio de su pueblo y les dice, paz a vosotros, ustedes han sido reconciliados por medio de mi sangre, ustedes ahora son el pueblo de Dios, las viejas enemistades quedaron clavadas en la cruz. El acta de decreto que nos era contraria fue quitada de en medio, clavada en la cruz y ahora están reconciliados con Dios. Eso es lo que vemos aquí. Es esta paz, fruto del Espíritu Santo, lo que los reconcilia con el Padre y ahora tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Órale, primera demanda. Órale, Tomás, pon tu dedo. Segunda demanda, mira mis manos, aquí están. Tercera demanda, y acerca tu mano y métela en mi costado, aquí está. La tercera demanda. Cuarta demanda, y no seas incrédulo, sino creyente. Cuarta demanda. Todas las que demandó, aquí están, Tomás. Una por una, cumplidas. No seas incrédulo. Yo no creeré si no veo eso. Ahora cree. Aquí está. La importancia de ser creyente y no incrédulo queda bien cincelada en el Evangelio de Juan. Y tan más glorioso, miren, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer en Cristo era la vida eterna, Tomás. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en Él cree, la puerta le abre la llave. Las llaves del reino están abiertas. El que en Él cree, le abrimos la puerta cuando les predicamos el Evangelio. Y el que no cree, se cierra la puerta, ya ha sido condenado. Ese es el Evangelio. Estas son las llaves que tiene Pedro, que tenemos nosotros como iglesia y cada uno de ustedes. Prediquen el Evangelio. El que en Él cree, se le abre la puerta. El Evangelio tiene el poder, esas son las llaves que abren las puertas del reino. Y el que no cree, se le cierran las puertas. El 36, el que en Él, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Esto estaba bien claro. Juan lo explicó muy claro en el Evangelio. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Hermoso. Ahora creo. Señor mío y Dios mío. Así debemos de ver a Dios. Así debemos de ver a Cristo ahora como mi Señor. Soberano, el Curios, aquel que no nos levantamos a decirle lo que tiene que hacer, sino nos levantamos a decirle, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? No aquel Cristo que se le da órdenes, aquel que haces como tú quieres, aquel que solo te acuerdas de él cuando tienes un problema. No, como lo vio Tomás ahora. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, no quiere decir que nosotros estamos en mejor posición de Tomás, que somos mejores que Tomás. No, porque nosotros tenemos algo hermoso. El Evangelio que se predica de los apóstoles, sin el momento de que tú pienses, ahí llega el Espíritu Santo y te convence de todo esto. Aquí a Tomás todavía no le había ocurrido eso, todavía Cristo no había soplado el Espíritu Santo en él, como lo había hecho con los otros. Por medio de estos 12, el mundo de creyentes vería, tocaría y experimentaría el mismo gozo de los apóstoles de ver a Cristo resucitado. Miremos Primera de Pedro 1, versículo 7. Primera de Pedro 1, versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sí, porque es un regalo del cielo, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Cuando sea manifestado Cristo, Cristo se está manifestando a través de su resurrección a los discípulos.
y también se nos manifiesta a nosotros. A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Eso es lo que debe de producir la resurrección de Cristo. Un gozo, hermanos, una alegría, una bendición. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ves qué hermoso es el Evangelio? ¿Ves qué hermosa la doctrina adorna el Evangelio? Estas experiencias de los apóstoles serían transmitidas a los futuros creyentes de toda tribu, lengua y nación. Es a través de estas doctrinas que Jesús se manifiesta a nosotros. Y me encanta cómo el apóstol Juan comienza en su epístola ya a los creyentes, a la iglesia congregada. Fíjate lo que les dice. Es cuentas que nos trae esos momentos que ellos vivieron y nos los pone a nosotros. Y para que dice Juan, para que pase lo que pasó con nosotros el día que vimos al Señor. Ahora miren esto, iglesia, miren qué texto. Primera de Juan 1:1. Los 3 unos que no se les olviden. Primera de Juan 1:1. Dice el apóstol así, ya viejo, 90 y tantos años, escribe esta maravillosa epístola. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Tú no lo oíste, pero ellos lo oyeron y lo transmitieron y yo les creo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante a Cristo Jesús. Dice, porque la vida fue manifestada, Él se manifestó. Dice, y le hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bendita palabra de Dios. No hay ni un pastor en la tierra que pueda hablar más hermoso que la palabra de Dios. Y me duele que dejen la palabra para oír un hombre que se suelta a hablar tontería y media con la inteligencia del mundo. ¿Cómo superan esto que el apóstol nos está diciendo a nosotros? Gócense como nosotros. Ustedes no lo vieron, pero miren, nosotros lo vemos, se lo transmitemos a ustedes para que su gozo sea como el nuestro. Y el Espíritu Santo nos convence de eso, hermanos. El poder del Espíritu Santo es el que nos convence de la resurrección de Cristo y esta gloria de Cristo. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Terminamos con Tomás. Se acabó el último convertido. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Este es el propósito. Terminé, dice Juan. Terminé. Aunque decimos, bueno, y el 21 es parte del mismo Evangelio de Juan, no como muchos lo quieren ver ya como un libro aparte, que se lo escribió Juan, ya se soltaron las especulaciones. No, es cuenta que aquí se termina el propósito. Mire, esta fue la enseñanza de toda esta serie del Evangelio de Juan. El tema, la exaltación y deidad de Cristo, verlo desde una perspectiva bíblica y conocerlo como Señor de señores y Rey de reyes. Ese era el tema. Ahora, el propósito, para que creamos y para que creyendo obtengamos la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice el apóstol Juan 17:3. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que este evangelio nos da la vida eterna, y la vida eterna es conocerlo para saber a quién amamos. Y aquí cumple Juan todo. Y aquí lo que vamos a ver ahora, vamos a ver un sermón como si yo le tuviera que predicar a nosotros los pastores o a los pastores. Que vamos a ver algo que es necesario que un pastor debe de tener. Y eso, para eso se lo deja Juan al último. Es el asunto de Pedro. Jesús se le manifiesta a Pedro, la tercera manifestación de Cristo. Sería el último sermón. Yo usaría todo el capítulo 21. Hasta ahorita eso es lo que creo. En un sermón. Así que como conclusión, tengo este versículo. Juan 14:25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Todo esto tenía que pasar. Mas el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso no necesitamos verlo, no necesitamos tocarlo. El Espíritu Santo, Cristo mismo vive dentro de nosotros a través del Espíritu. Cristo mismo está en nosotros. Versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Ya no más miedo, ya no más turbación. Cristo resucitó. Por eso, como si rogaras, tú incrédulo, reconcíliate con Dios. Así es como vemos esto, como si rogásemos. 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esta es la paz de Cristo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso este es el evangelio del reino de los cielos, o el evangelio de la paz. Es el evangelio de la paz. Así que somos embajadores en nombre de Jesucristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el evangelio, esta es la paz de Cristo. Y este es el evangelio que predicamos, el evangelio de un buen gozo. Primera aplicación. 2 aplicaciones cortas y concluyo. Porque era tan importante que Jesús se manifestara a sus discípulos. 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron ha sido hecho. Porque sin esto no hay evangelio, hermanos. Por eso era tan importante que aquí no quedara ningún Tomás suelto por ahí. Todos tenían que entender el mensaje de la resurrección. Todos tenían que estar claro. La resurrección de Cristo, como les dije, la salvación es por la fe en la persona de Cristo, en la obra de Cristo. ¿Cómo sabemos que es esa obra de Cristo y cómo la vemos su autenticidad? Bueno, la resurrección la sella, es el sello, es la firma, es la garantía de que Dios aceptó la ofrenda de Cristo por nuestros pecados y nuestros pecados quedaron cancelados. Segunda aplicación, el gran valor y la importancia que tiene para Dios, uno, por eso buscar a Tomás, Lucas 15, 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Para que entiendas lo de Tomás. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Es un momento de gozo, de alegría. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. La reunión de los santos, la resurrección de Cristo es un momento de gozo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y Jesús hace énfasis en el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es lo que prueba que naciste de nuevo. ¿Y qué es lo que produce el arrepentimiento? El arrepentimiento no es otra cosa que el Espíritu Santo, hermanos. Lo que estamos viendo aquí es imposible sin el Espíritu Santo, porque ahora estamos viendo paz, la paz de Cristo. Para experimentar la paz de Cristo, ¿de quién es la paz de Cristo? Es un fruto del Espíritu Santo. Más cuando el Espíritu Santo, más los frutos del Espíritu Santo son amor. Ese amor de Dios solo lo vemos como fruto del Espíritu Santo. Gozo, ese gozo, ahora entiendes que es fruto del Espíritu Santo. Paz, esa paz es fruto del Espíritu Santo. Fe, también es fruto del Espíritu Santo. No tenemos gloria ni en la salvación ni en la santificación, hermanos. Solo agradecimiento a un Dios que nos amó de pura gracia y nos santifica de pura gracia y que nos ama. Y que deja las 99 por irse a buscar la que falta. Y aquí continúa, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y continúa en el 8, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Como vemos a Cristo haciendo esto aquí. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo. Y eso es lo que yo pretendo. Este es el mensaje de hoy. La resurrección es para que nos gocemos.
gozaos conmigo, porque he encontrado la drama que se había perdido, porque encontramos algo que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y este tema despedaza la teoría de que la salvación se pierde. Imagínate a los ángeles celebrando en el cielo por un hombre que se salvó hoy y que mañana se puede perder. Ahora perdonen, cancelen la celebración. Ahora duelo, luto, porque se perdió el que se había salvado. Ahora otra vez fiesta, se volvió a recuperar, volvió a limpiar el vestidito. Es ridículo esa doctrina. Dice, ¿por qué tanto condescender por Tomás? Dice, por lo mismo que estaba enojado el hijo pródigo. En Lucas 15, 28. Entonces se enojó, ya saben la historia del hijo pródigo, cuando viene el hijo que se había perdido, él estaba muy enojado, dice, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El gozo, ese no es el gozo del Señor. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él al becerro gordo. ¿Te imaginas a los discípulos diciendo, ay Señor, tuviste que volver a venir por este Tomás? Si ya le habíamos dicho todos nosotros, las mujeres, todos, y todavía tuvieras que venir. Ya me lo revelo todos celosos. Y llegando Dios diciéndole, Tomás, ven Tomás, mete tu dedo, mete tu mano. Cree y Tomás, y los demás enojados, como este hijo. Él entonces les dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Es cuenta que Jesús le dice a los otros, ustedes ya están conmigo. Dice, y todas mis cosas son tuyas. Ya de ustedes es el reino. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y os ha hallado. Por Tomás. Aquí está ya Tomás. Alégrense junto conmigo. Y por último, un llamado al inconverso. Por esto que se ha predicado te digo a ti, no creyente, este es el evangelio que salva o condena. Y con la llave que abre y nadie encierra en mi mano te digo esto, que es el evangelio. Aquí está la llave, mírala, cómo abre y mírala cómo cierra. No esperes que Pedro la tiene allá cuando llegues allá. Aquí está. Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, la puerta abierta. Pero el que no cree ya ha sido condenado, la puerta cerrada. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo es la llave del reino. Cristo, esa llave que nosotros predicamos el evangelio de Cristo, el evangelio del reino de los cielos, el evangelio de la paz. Oremos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Y te pido perdón, Padre mío, porque ¿quién es suficiente para estas cosas? Siempre vamos a estar cortos en el mensaje. Siempre vamos a oscurecer tu palabra. El pecado nos cubre y tu sabiduría es muy grande para nosotros. Te pido perdón, Señor, por todas las faltas que cometemos al tratar de explicar estas verdades tan grandes. Y te ruego, Dios, por medio del Espíritu Santo, danos ese gozo, esa paz, que son frutos del Espíritu Santo, para que cambien nuestras vidas, para poder ver este mundo tan diferente como lo ven los demás. Te lo pido, Dios, en Cristo Jesús. Amén.